Muy buenas tardes o buenas noches nuevamente. Vamos a continuar con las sesiones del curso de operaciones contables. El tema que vamos a tratar es el día ya la contabilidad en la empresa. La anterior fue la empresa y la contabilidad para un poco ingresar, digamos, por qué es una empresa, la forma como se constituyen, los tipos de empresa y fuimos aterrizando en qué cosa es la contabilidad y cómo esta ha ido siendo importante dentro del funcionamiento de una empresa. El día de hoy vamos a ver que la contabilidad en la empresa pues ha surgido como respuesta a la necesidad de llevar un control financiero de la empresa. Así nace. Los gastos de ingresos, de las ventas y también todo lo que significaba pues sustentar la empresa, era necesario contabilizarse, registrarse, era necesario pues de que vayan anotándose y vayan llevándose estos cálculos, llevándose, y es así como surge la contabilidad, pero también llegó el momento en que tenían que eh, hacerse una convención de estos cálculos de esta forma, ¿no? De tal manera que para todos sea un tema convencional y que se pueda llevar de forma similar los cálculos dentro de una empresa con relación a otra. El Estado, los Estados ejercen un control sobre las empresas a través de la contabilidad, por ello exige llevar libros de contabilidad, ¿sí? Eh, es esa la forma como la contabilidad pues ha venido surgiendo. Un momentito. Bien, los estados usan la contabilidad para controlar a las empresas, por ello exige llevar libros de contabilidad para que puedan pues cobrarse los impuestos y luego puedan pues auditárselas también, ¿no? Todo tiene que quedar registrado. La contabilidad hemos dicho que es la ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar y registrar de una forma sistemática y estructural. Sistemática quiere decir de que eh, hay un procedimiento estandarizado a través del cual se llevan pues a cabo esta recopilación, esta clasificación y registro de los costos, operaciones mercantiles, ¿no? Entonces, es por eso que se convierte en una ciencia también la contabilidad, porque tiene procedimientos establecidos, ¿no? Y estructural, cuando dice en el texto estructural, quiere decir que ya tiene una estructura de cómo se organizan los conocimientos y los datos que se van obteniendo al recopilar, al clasificar y registrar. La contabilidad, por lo tanto, es la ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar y registrar de una forma sistemática y estructural las operaciones mercantiles realizadas por una empresa con el fin de producir informes. Ya, con el fin de producir informes, en este caso, uno de los informes que se producen a fin de año, pues son los balances contables o balance general, los estados de ganancias y pérdidas, entre otros, ¿no? Que analizados e interpretados no solamente es para que esté registrado y pagar impuestos, ¿no? Sino que nos permite planear. O sea, estos datos que nos arroja la contabilidad deben ser usados por la alta gerencia de las empresas para planear, controlar y tomar decisiones sobre cómo va el rumbo de la empresa. Gracias a la contabilidad es que se puede tener información de cómo vamos, ¿no? Y no trabajar, como se dice, pues, a la chacra, ¿no? A lo que venga, sino que se tiene estructurado esta información contable, esta información del desenvolvimiento financiero, sobre las operaciones mercantiles que tiene la empresa y por lo tanto, en base a eso tú puedes planear. Por eso es importante que toda esta información contable lo conozca la alta dirección. No es solo para los contadores hacen que esta información les llegue de manera, se puede decir, masticada o procesada, con información
qué realmente le interesa a los gerentes. Por ejemplo, cuánto hemos ganado, cuánto hemos perdido, cuántas son las utilidades, dónde se ha ganado más, dónde se ha perdido, qué costos son los que están influyendo en o qué rubros están influyendo en los costos, en los costos más altos, en los costos más bajos, y entonces en base a eso ir tomando decisiones sobre la actividad de la empresa. Los objetivos de la contabilidad dijimos también que son los siguientes, ¿no? La contabilidad nos va a permitir obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el desenvolvimiento económico y financiero de la empresa. Asimismo, nos va a permitir establecer en términos monetarios la cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que posee la empresa. Eso también lo aclaramos, que nos va a permitir establecer en términos monetarios, es decir, darle un valor, ¿ya?, a la cuantía de los bienes, es decir, el valor, cuánto cuestan estos bienes, ¿no? Bienes muebles, inmuebles, bienes intangibles, las deudas también, ¿no? ¿Cuánto tengo de deuda? Y el patrimonio. Estamos hablando prácticamente el resumen del activo, del pasivo y del patrimonio capital contable de la empresa. 3. Nos va a permitir llevar un control de los ingresos y egresos que tiene también la empresa, llevar un control de los ingresos y egresos, es decir, cuánto estoy obteniendo por las ventas que realizo, qué cantidades estoy vendiendo y por lo tanto, al tener también los egresos, puedo tener fácilmente las utilidades. Está en el punto 5, ¿no? En el punto 5 decía, o dice, que nos permite determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo contable. Y en el punto 4 nos dice que nos permite facilitar la planeación, que ya también lo hemos conversado anteriormente. No solamente es para tener qué bonito, cuánto estoy ganando y perdiendo, sino en base a eso tomar decisiones para planear para el futuro. 6. Sirve de fuente fidedigna de información ante los proveedores, bancos y el Estado, entre otros, ¿no? Ya dijimos, en el siglo anterior les manifestaba que un banco para que te financie una nueva línea de producción o en su defecto para que brinde crédito al funcionamiento de una empresa, te va a pedir pues acceso eh, a tus estados financieros, ¿no? A tus estados financieros. Y se supone que estos estados financieros pues han sido bien hechos, es por eso que lo firma el contador o el grupo, el equipo de contador, el líder del equipo contador que se ha hecho cargo de esto y el gerente general de la empresa. Sobre ellos es la responsabilidad si es que hay errores del proceso. Las funciones básicas. Las funciones básicas de la contabilidad son 4. La elaboración de la información, la comunicación, la verificación y el análisis, ¿sí? En la elaboración de la información, nos permite pues registrar, ¿no?, los documentos de los asuntos mercantiles de la empresa, ¿no? Las boletas de venta, ¿no?, las boletas de compra, todo lo que he vendido, lo que he comprado, tengo registrado y gracias a este registro puedo elaborar los estados financieros de la empresa, ¿no? La otra función es la comunicación. Estos estados financieros se entregan a la dirección de la empresa y a terceras personas relacionadas con la sociedad para comunicar cuál es el estado de la empresa. Verificación. A través de esta función de la contabilidad se asegura la veracidad de la información porque se puede verificar, ¿ya? No es que ya una vez que se hizo se esconde la información, no. Todo punto, todo sol que yo estoy poniendo tiene que estar sustentado con sus debidos documentos, con su debido desarrollo dentro de esto. Por ejemplo, si yo digo, he tenido ventas del producto 1 de 7,000 unidades, tengo que tener esos sustentos que reflejen que he vendido eso. Y 4, el análisis. Nos permite el análisis porque gracias a que tenemos los estados financieros elaborados, también podemos analizarlos y hemos visto que los estados financieros, por ejemplo,
pueden hacerse análisis horizontales y verticales de los mismos, también elaborar ratios financieros para poder ver cómo podemos conducir mejor a la empresa, ¿no? Cómo podemos, en base a esta información que ha sido analizada, hemos sacado los ratios, hemos visto cómo ha ido el comportamiento a través del tiempo, podemos ver también qué rubros son los que están dándonos mayor beneficio, mayor pérdida, y en base a eso, pues, decidir el mejor rumbo para la sociedad, en este caso para la empresa, ¿no? Tipos de contabilidad. En realidad, estos tipos de contabilidad pueden ser vistos, y en algunas bibliografías lo podemos encontrar tal vez de otra forma. He podido revisar varias y es así, pero estoy trayéndoles las que me parecen las más coherentes para nuestra realidad en la que estamos estudiando. Dependen básicamente de lo que estamos viendo acá, es cómo se está clasificando la contabilidad por las ciencias contables. Y depende pues de cómo lo agrupemos o del enfoque que nosotros demos para verlo. Por ejemplo, por su naturaleza, ¿no? Es decir, la contabilidad ahí puede ser pública o privada, es decir, hacia qué sector está sirviendo la contabilidad. La contabilidad pública es la que se aplica en la administración pública, ¿no? En todas las entidades públicas del Estado. Tenemos normas contables en las que gobiernos locales, gobiernos regionales, ministerios, organismos públicos descentralizados, organismos autónomos del Estado, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, los organismos supervisores, los organismos técnicos especializados, todos, el Congreso de la República, el Poder Judicial, se basan por la contabilidad pública. Es decir, ellos están haciendo contabilidad pública dentro de sus oficinas contables al finalizar permanentemente. Hay normas de cómo deben hacerse esto que ya los contadores lo revisan y lo tienen que aplicar. La contabilidad privada. Su aplicación obviamente se da en la empresa privada en la que el Estado no intervenga, ¿no? Donde no hay recursos públicos, porque también sabemos que hay empresas que, lo hemos visto en la clase anterior, que hay empresas mixtas, ¿no es cierto? Hay públicas, privadas y mixtas. Entonces, cuando hay un sol del dinero público, tenemos que ceñirnos por las normas estatales que son para el sector público. Entonces, la contabilidad pública se aplicaría a este tipo de empresas mixtas, salvo que existan leyes especiales que dicten lo contrario. Salvo que existan normas especiales que dicten lo contrario. De acuerdo a la actividad económica, tenemos la contabilidad industrial, ya hemos hablado, que la industria pues son aquellas empresas, las empresas industriales son aquellas empresas que se dedican a transformar algo, ¿no? Empresas manufactureras que realizan la fabricación o elaboración de productos terminados en base a materias primas o productos semi-terminados como entradas. Entonces la contabilidad industrial tiene una forma de organizarse. Se dirige a las necesidades contables de empresas manufactureras y del ámbito de la industria. Por ejemplo, una empresa que fabrica coches, ¿no? O carros, ¿no? En este caso. Se dirige a las necesidades contables de empresas manufactureras y del ámbito de la industria. O sea, tienen que organizarse de cierta forma su información a todas las empresas que están en este rubro económico. La contabilidad de los servicios de la misma forma, ya que esta modalidad dice que es frecuente para compañías del sector servicios que ofrecen en el mercado bienes intangibles. Bienes intangibles pues son aquellos bienes que no se pueden tocar o que no son tangibles, que no son, como se dice popularmente, de carne y hueso, son servicios, asesorías, ¿no? Satisfaciendo determinadas necesidades de los consumidores, por ejemplo, una agencia de marketing. Marketing no te vende nada
que puedas tocar, sino te brinda asesoría de cómo puedes tú hacer que tu negocio crezca y que tu marca se posicione en el mercado. Por lo tanto, la contabilidad de los servicios pues entra aquí porque acá ya sabemos que, por ejemplo, estas empresas no tienen almacenes de existencias y el manejo debe ser de una manera distinta. La contabilidad comercial. Bueno, ya sabemos que las empresas comerciales son aquellas que compran, le agregan una ganancia y luego pues venden, ¿no? Se enfoca en el día a día de la empresa con sus entradas y salidas de dinero y el análisis de las actividades comerciales de compra y venta en que puedan verse inmersa. Por ejemplo, aquí están pues las empresas que se dedican a importar productos del extranjero y distribuirlos, ¿no? Compran, traen del extranjero, ¿no? Importan del extranjero y luego las venden acá en el Perú, ¿no? Autos, por ejemplo, ¿no? Compras del extranjero y luego los vendes. Porque aquí en el Perú no se ensamblan ni se construyen autos. Por el momento. Espero que cambie esto. La contabilidad agrícola está especializada en todo el sector de la agricultura. Sería el caso de una empresa que planta tomates, por ejemplo, o las que se dedican a los espárragos, ¿no? Empresas grandes que están dedicadas al tema de la agricultura. La contabilidad petrolera también, ¿no? Al tratarse de empresas tan especiales, tratan de manera concreta los bienes con los que trabajan y entonces organizan su información contable de cierta forma diferente a las otras empresas. Una empresa que extrae petróleo es el mejor ejemplo, por ejemplo, aunque también podría ser una que se dedica a refinar el petróleo. Sin embargo, podríamos seguir mencionando otras empresas que extraen recursos naturales, pero pues sería pues muy largo, ¿no? Y no se diferencian en mucho ya. La contabilidad bancaria, el balance de un banco o una entidad financiera no es fácil de interpretar. Una de las causas es que dada su complejidad tiene un tratamiento especial. Ustedes se imaginan el sinnúmero de información y sobre todo que los bancos se dedican a vender productos o paquetes financieros de tal manera que tiene que ir llevándose a cabo también los temas de los intereses, diferente a una empresa, diferente a una municipalidad, diferente a una empresa que produce, porque ellos te venden paquetes financieros, paquetes intangibles, y tú pagas por ellos los intereses y los intereses se van, cuando no se pagan, por ejemplo, las moras se van recargando y es todo un tratamiento especial que debe darse a los bancos. Ahora, por el campo sobre el que se aplica, ¿a qué se refiere? Podemos ver aquí 4 tipos de contabilidad, es decir, ¿a quién se aplica, no? ¿Quién lo aplica? La contabilidad fiscal, por ejemplo, es la rama se le llama así a la rama de la contabilidad focalizada en las obligaciones tributarias y la gestión económica del pago de los correspondientes impuestos por parte de la empresa. Fiscal significa de que te van a fiscalizar que lo que tú estás rindiendo y estás pagando como impuesto, porque lo haces vía declaración jurada, se realizan pues de manera fidedigna o de manera seria, ¿no? Y por lo tanto, pues, esta contabilidad fiscal lo realiza en nuestro país, por ejemplo, mayormente pues la SUNAT, ¿no? Ellos se encargan de ver si los impuestos que se están pagando pues al fisco se están haciendo de acuerdo a la veracidad que tiene que haber. La contabilidad gerencial ya se aplica en el campo de los gerentes de las empresas o de las entidades públicas también. Está más enfocada al abastecimiento de datos para la toma de decisiones en las empresas, para los administradores, para quienes la dirigen. También es llamada contabilidad administrativa, aunque esta última es más amplia. La contabilidad gerencial está enfocada a los equipos directivos. ¿Por qué? Porque son ellos los que toman las decisiones. La contabilidad de costes o costos. Se denominan también contabilidad de costos, ya lo estamos viendo en este curso, en el curso de análisis de costo hemos visto
estamos viendo ese tipo de contabilidad de costos. También se denomina contabilidad analítica y se encarga de crear un sistema de información que permita conocer y analizar los costos de cada actividad, ¿no? La contabilidad financiera pues se dedica pues, a registrar las operaciones mercantiles de las empresas, operaciones cotidianas, contabiliza y analiza lo que tiene que ver con los ingresos, gastos, activos y pasivos financieros, ¿no? Por ejemplo, préstamos, participaciones, intereses pagados, mortalidad, etcétera. Entonces, la contabilidad financiera es la que comúnmente se conoce en las empresas y se trabaja permanentemente y se trabaja a diario contabilizando y registrando los ingresos, ¿no? O sea, las ventas, de los gastos, cuando se está invirtiendo, los activos, el patrimonio, entre otros, ¿no? Lo que se ve y se refleja en los estados financieros de la empresa. Asimismo, bueno, esto ya lo teníamos. Bueno, vamos a resumir rápidamente la contabilidad como toda ciencia. Sí, en el país tenemos un sistema administrativo que respalda cómo debe hacerse la contabilidad a nivel de las entidades públicas. Los principios generalmente más aceptados, más consensuados en el Perú, están pues reflejados en el Plan Contable General Revisado, donde se reconoce que los principios que se exponen, que a los siguientes principios, ¿no? Que son 15 principios de la contabilidad. Esto va a quedar como tarea para ustedes, les voy a colgar en el Classroom un archivo al respecto y ustedes van a sacar un resumen, van a definir exactamente con sus palabras de ustedes a qué significa cada uno de estos principios de la contabilidad. Principio de equidad. El principio de equidad, por ejemplo, nos dice que cuando se lleva a cabo la contabilidad de una empresa, quienes están a cargo de esta contabilidad o de estos registros, de sacar los resultados, podrían tener intereses que se contraponen. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi hermano que es dueño de la empresa B y estoy haciéndole la contabilidad a la empresa A. Y la empresa A ha generado muchas utilidades, por lo tanto sus acciones en el mercado de las bolsas va a subir, va a subir. Y es la principal competidora de la otra empresa. Entonces yo como contador debo basarme en que debo garantizar y tratar a todos con equidad. Tengo que darle información que sale, no mentir, en otras palabras, ¿no? Así vaya en contra de los intereses. Debo tratar a todos con equidad. Entonces, eso ustedes van a verlo. Tenemos también el principio de la partida doble, el principio ente de bienes económicos, moneda común denominador, empresa en marcha, evaluación al costo, del periodo, devengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, significación o importancia relativa y el principio de exposición. Yo les estoy juntando un material en la que se está poniendo cómo está redactado este principio y un comentario al respecto para ayudar a desenvolver realmente cómo debe interpretarse, ¿no? Cómo debe interpretarse este principio. Ustedes saben que los principios son aquellos que generalmente tienen que ser reconocidos por todos para la solución de algunos aspectos que a veces no están normados, ¿no? Por ejemplo, en las contrataciones públicas, ¿ya? También tiene principios. Las contrataciones públicas tienen principios y cuando hay algo que no ha sido normado específicamente, tenemos que ceñirnos a los principios para resolverlo.
Igual, si en la contabilidad hay un asunto que no está claro en alguna norma contable, ¿no? Tenemos que usar nosotros estos principios para darle una solución o para dar un veredicto, ¿no? Los principios son la razón, perdón, son conceptos generales aceptados por todos y son como los lineamientos rectores que nosotros debemos de respetar. Nosotros debemos de respetar. Bien, chicos, espero que estas dos clases que han sido prácticamente introductorias, ya vamos a entrar a ver cada uno de los principios, luego vamos a entrar a ver cada uno de los libros que manejan las empresas en el aspecto contable y vamos a poder ir viendo pues, más temas para que podamos ir avanzando en este curso. Entonces, cada uno de estos principios, acá les voy a mostrar el material que hemos estado trabajando. A ver, un momentito. He cerrado ese material. Aquí tenemos, voy a mostrarles lo que se ha preparado como para hablar sobre los principios de la contabilidad general. ¿Ya? A ver. Estos son los que están dentro del plan general contable, ¿no? Tenemos los 15 principios y tenemos acá el primer principio de la equidad. Dice, el principio de equidad es el... A ver, un momentito, vamos a agrandarlo. A ver si funciona el táctil. Ya. Equidad, que es el enunciado textual según el Plan Contable General de la República. ¿Cuál es el enunciado textual? Es el siguiente. Dice, es el principio fundamental que debe orientar la acción del profesional contable en todo momento y se anuncia así. La equidad entre intereses opuestos debe ser de una preocupación constante en contabilidad, puesto que los que sirven de o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que los intereses particulares se hallen en conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego en una empresa dada. Como les dije, no porque haya una empresa a la que yo estoy ligado de alguna forma de repente, ¿no? O mis intereses no estén siendo afectados al momento por los datos que van a reflejar los estados financieros, no lo voy a tratar de hacer con equidad o diciendo la verdad, ¿no? Y tiene su comentario, ¿no? Dice, el principio de equidad es sinónimo de imparcialidad y justicia, ¿no es cierto? Trátalos a todos con equidad, trátalos a todos con imparcialidad, es decir, sin parcializarte, sin favorecer a nadie, ¿ok? Y justicia quiere decir que dando a lo que le corresponde a quien le corresponda, no quedándote con nada. Eso es tratar con justicia, lo que se merece. Si se esforzó esa empresa, dale lo que realmente, que refleje lo que realmente vale esa empresa. Y tiene la condición de postulado básico. Es una guía de orientación en íntima relación con el sentido de lo ético y lo justo. Efectivamente, no es ético que un profesional contable, por ejemplo, falte a este principio. No sería ético. Para la evaluación contable de los hechos que constituyen el objeto de la contabilidad, y se refiere a que la información contable debe prepararse con equidad respecto a terceros y a la propia empresa. Es decir, poniendo en una balanza y que las cosas caigan por su propio peso. No tengo que intervenir a trastocar ninguna de estas informaciones contables. A efecto de que los estados financieros reflejen equitativamente los intereses de las partes y que la información que brinda sea la más justa posible para los usuarios interesados sin favorecer o desfavorecer a nadie en particular. Bajo el principio
principio de equidad se debe compatibilizar intereses opuestos. Y nos dan un ejemplo. Dice, por ejemplo, si por ejemplo se ha recibido la factura 0290 del 21 de octubre del 2000 por 45.000 soles más IGB 8.100 en total, más el IGB 8.100, en total pues serían, acá, perdón, si tenemos que el subtotal es 45.000 más el IGB 8.100, vamos a tener 53.100 soles en total, ¿ya? Para realizar una campaña publicitaria que se ha pagado esto y tenemos esta factura que hemos recibido, por el periodo del 1 de noviembre al 31 de enero del año siguiente. El que según los estudios efectuados ha de tener efecto en el incremento de las ventas a partir del 1 de diciembre del 2000. ¿Ya? O sea, el gasto, la factura se emitió el 21 de octubre del 2000 por 45.000 soles, más su IGB 8.100, total 53.100, para realizar una campaña publicitaria por el periodo del 1 de noviembre al 31 de enero del 2001. Según los estudios que se han hecho para hacer estos gastos, dice que los efectos en el incremento de las ventas iba a darse a partir del 1 de diciembre del 2000. O sea, la publicidad está pagada hasta el 31 de diciembre del 2001. Y se hizo con la condición de que a partir del 1 de diciembre ya haya efectos, ¿no? O sea, un mes desde el 1 de noviembre al 1 de diciembre, en un mes de esa campaña publicitaria ya debe verse los efectos positivos a favor de la empresa. Lo que ha sido constatado en los hechos. ¿Por cuál suma y a partir de qué fecha se debe aplicar los resultados? Respuesta. En el mes de diciembre del 2000 se aplican los gastos del periodo 15.000 y se difiere 30.000 para el siguiente año. O sea, no se aplica todos estos 53.100 o todos estos 45.000 dentro de ese periodo, a pesar que se ha pagado el 21 de octubre, sino es que tiene que hacerse para el siguiente periodo otro rubro. ¿Por qué? En el mes de diciembre del 2000 se aplican los gastos del periodo porque a partir de eso, ustedes saben que los gastos están ligados a que se produzca un beneficio. El beneficio se genera en diciembre, así que ese gasto debe asignarse para el mes de diciembre, pero todo no, sino el porcentaje que le corresponda. No son los 45.000, sino la tercera parte en este caso. ¿Por qué? Porque luego la campaña de diciembre debe darte para enero, y la de enero, que todavía va a estar en campaña, debe darte para febrero. Hay 2 meses más, por lo tanto la tercera parte nada más debería contabilizarse como un costo para este año. Y así vamos a encontrar los demás principios de la partida doble, por ejemplo. Miren qué importante. Sobre esto vamos a hacer un poquito más una clase especial sobre esto. En el plan contable general dice lo siguiente: los hechos económicos y jurídicos de la empresa se expresan en forma cabal, aplicando sistemas contables que registran los dos aspectos de cada acontecimiento, cambios en el activo y en el pasivo, que dan lugar a la ecuación contable, ¿ya? La partida doble quiere decir que si en un lado ingresa, en el otro lado disminuye. Por lo tanto, tiene que darse siempre siguiendo cabalmente, aplicando a los sistemas contables que registran los dos aspectos de cada acontecimiento. Cambios en el activo y en el pasivo que dan lugar a la ecuación contable. ¿Cuál es esa? Que el activo es igual al pasivo más el patrimonio.
¿Y cuál es su comentario que nos da el texto? Este es un texto que lo hemos extraído de un trabajo de la Universidad Mayor de San Marcos, ¿ya? El principio de la partida doble o dualidad es la base del método contable que se define a toda partida registrada en el debe, le corresponde otra partida registrada en el haber. O no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Esa es la partida doble. Esta duplicidad presenta siempre una igualdad entre las sumas que figuran en el debe y el haber, lo que permite la comprobación de la igualdad de las registraciones. O sea que si por un lado entra dinero, si estoy moviendo de un lado el dinero, eso se convierte en un debe, ¿sí? En un debe. Y pasa como haber para otro lado. Pero siempre tiene que mantenerse a algún sitio que vaya eso. Tiene que figurar siempre en el debe y en el haber. Estos cambios. Bueno, vamos a leerlo con mayor detenimiento. La próxima clase lo vamos a ver, pero mientras tanto ustedes ya para la próxima clase tienen que haber leído este material que les estoy entregando a través del Classroom. Gracias por hoy, ya nos vemos más tarde.